Cuando pensamos en bosques, es normal imaginar grandes montañas y valles, cubiertos por altos y frondosos árboles, donde entre el dosel se filtran nuevos tonos de verde. Pensamos a gran escala. El sonido del viento y del agua es interrumpido por una ardilla. Sin embargo, dentro de estos grandes sistemas existen otros bosques, unos mucho más pequeños. Seguramente has visto musgos creciendo sobre rocas y troncos, en las orillas del camino o incluso en la banqueta. Y lo más común es no prestarles atención. No tienen flores o colores brillantes en su mayoría, ni son de gran tamaño, pero como cualquier planta, los musgos son mucho más complejos de lo que uno puede inicialmente creer. Estas pequeñas plantas son excelentes absorbiendo agua, y son cruciales para retener esa humedad en los suelos después de que llueve. El mantener su ambiente húmedo no solo las ayuda a ellas, sino también a las plantas y animales que las rodean. Antes de revisar más de sus características y su ciclo de vida, revisemos brevemente dónde se encuentran entre las plantas. En el siguiente cladograma, podemos ver el parentesco evolutivo de los grupos que componen al gran clado conocido como viridiplante. En este árbol encontramos a las algas verdes, conocidas como clorofitas, y a las plantas terrestres, conocidas como embriofitas. Una de las sinapomorfias, o características novedosas que distinguen a las plantas terrestres de los otros grupos, es la cutícula. Esta es una capa protectora que rodea la planta y la protege contra la desecación. Además, le confiere una barrera contra bacterias y hongos. Podemos pensarla como su piel. Fue necesario el surgimiento de una adaptación como esta para lograr colonizar el medio terrestre. Si las plantas no contaran con su cutícula, estas se secarían rápidamente y morirían. Además de lo anterior, cuando hablamos de las embriofitas, nos referimos a las plantas que producen y retienen embriones, como es el caso de la semilla. Además, tienen alternancia de generaciones, algo que veremos en unos segundos. Entonces, ¿cuáles son los organismos que se encuentran dentro del grupo de las plantas terrestres? Aquí encontramos a las plantas vasculares, que son las plantas con las que estamos más familiarizados, como los licopodios, los helechos, las cícadas, coníferas como los pinos o cualquier planta con flor, sea árbol, arbusto o hierba. Todos los organismos que vienen a la mente cuando pensamos en plantas. Pero además de los anteriores, encontramos a un grupo de plantas más pequeñas, conocida como briofita en sentido amplio. Este grupo es menos popular que los anteriores, y está compuesto por antoceros, marcantias y por supuesto las estrellas de hoy, los musgos, o también conocidos como briofita sensu stricto. Los musgos, como todas las plantas terrestres, tienen un ciclo de vida bifásico, que cuenta con una fase gametofítica y una esporofítica, y es necesario que sucedan estas dos fases para que se complete el ciclo de vida. Entiendo que pueda ser confuso, así que vamos por partes. Comencemos con el gametofito. Este es haploide, es decir, cuenta con un juego de cromosomas. Para representar su ploidía, utilizamos la letra N. En el contexto de los musgos, este es el dominante durante el ciclo de vida, es decir, es la fase que vemos con más regularidad. El gametofito se encuentra sujeto al sustrato y cuenta con estructuras similares a las de las otras plantas que vemos cotidianamente. Sin embargo, son diferentes. Comenzamos a revisar la fase gametofítica con una espora haploide que acaba de caer en el suelo. Si el ambiente es adecuado, la espora empieza a dividirse formando una estructura llamada protonema. Esta es la fase inicial del gametofito, y como podrán ver, parece una maraña de hilos verdes. El protonema seguirá creciendo durante varios días hasta formar un gametofito maduro. Esta etapa es con la que estamos más familiarizados, ya que es la que vemos creciendo en el suelo del bosque, sobre las ramas o en las orillas del camino. Los gametofitos están compuestos por tres estructuras principales: filidios, caulidios y rizoides. Los filidios son estructuras análogas a las hojas y presentan una gran diversidad de formas. Los filidios generalmente son monoestratificados, es decir, están conformados por una sola célula de grosor. Si hacemos un acercamiento, veremos a las células individuales y dentro de ellas a todos los cloroplastos. En algunos géneros, los filidios pueden tener prolongaciones llamadas lamelas, y las podemos ver mediante un corte transversal del filidio. La presencia de lamelas aumenta la superficie y por consiguiente incrementa también la tasa fotosintética. En el mismo filidio
podemos observar una agrupación de células que corren por el centro. A esto se le llama costa. Esta estructura puede estar presente, simple, doble o ausente. Los filidios se acomodan de forma helicoidal a lo largo de una estructura llamada caulidio. El caulidio le da soporte a los filidios como lo haría un tallo. Finalmente, llegamos a los rizoides. Estos son multicelulares y permiten que el musgo se sostenga firmemente sobre la tierra. En ese sentido, los rizoides cumplen una función similar a las de las raíces de otras plantas. Vean este musgo junto a una planta con flores. Podríamos pensar que el organismo de la izquierda tiene raíz, tallo y hojas, al igual que el de la derecha, pero como ya vimos, son estructuras análogas, por lo que aunque su función sea similar, no son iguales. En resumen, una espora haploide cae al suelo, y de ella sale un protonema que después de muchas divisiones, termina formando un gametofito con filidios, caulidios y rizoides. Es importante recordar que todo el gametofito es haploide. Pero ahora llegamos al punto en el que nos tendríamos que preguntar cómo es que se reproducen. ¿Hay machos? ¿Hay hembras? ¿Y qué era eso del esporofito? Al igual que el resto de las plantas, la reproducción de los musgos es tan diversa que no se puede explicar a fondo en un solo video. Así que por ahora nos enfocaremos exclusivamente en la reproducción sexual. Esta depende de dos estructuras llamadas gametangios, el lugar en donde se producen los gametos, las células reproductivas. Los gametangios crecen sobre el gametofito y pueden ser masculinos o femeninos. Si estas estructuras reproductivas están separadas en dos plantas distintas, se les llama plantas dioicas, que etimológicamente nos indica que hay dos oikos, es decir, dos casas. Esto resulta en que hayan individuos machos e individuos hembras. Por otro lado, si la planta cuenta tanto con el gametangio masculino como el femenino, entonces es una planta monoica, es decir, los dos sexos están en una casa. Veamos con un poco más de detalle los gametangios. Al gametangio femenino se le conoce como arquegonio. Este tiene forma de botella y está compuesto por un cuello y un vientre, dentro del cual se encuentra la ovocélula, el gameto femenino. Esta célula es análoga al óvulo de los animales. El gametangio masculino se llama anteridio. Tiene una forma esférica o elipsoide, y dentro de este se formarán los gametos masculinos, llamados anterozoides. Estas son células biflageladas que requieren de un medio líquido para moverse. Los anterozoides, como podrán imaginar, son células análogas a los espermatozoides de los animales. Los anterozoides viajan hasta entrar por el cuello del arquegonio y fecundar a la ovocélula. De la fecundación resulta un cigoto diploide, es decir, el cigoto contará con dos juegos de cromosomas, uno del gameto femenino y otro del gameto masculino. De esta manera se le da inicio a la fase esporofítica. Más adelante, el cigoto se divide formando un embrión. Así que ya vimos a los gametangios masculinos y femeninos, con sus respectivos gametos. Revisamos la fecundación y vimos que se forma un cigoto diploide, representado como 2N, que crece hasta ser un embrión. ¿Pero qué sigue? Pues nada más y nada menos que mi parte favorita de los musgos, el esporofito maduro. Y no es que no me emocionen vistas como esta, árboles tapizados de verde llenos de musgos epífitos. Pero si sobre estos tapetes se alcanzan a ver unas cabecitas con diferentes formas y tamaños, no puedo más que sacar la lupa y verlas a detalle. Pero no nos adelantemos. Veamos esta imagen primero. Dentro del arquegonio va a crecer el esporofito 2N. Sin embargo, este individuo no tiene patas o alas y no se puede trasladar, por lo que se va a desarrollar en el lugar en el que se formó. Es decir, va a crecer pegado al gametofito, en el mismo lugar en el que estaba el arquegonio que fue fecundado. Según la posición del esporofito en el gametofito, este puede ser acrocárpico, con el esporofito en el ápice, cladocárpico, es decir, lateral cerca del ápice, o pleurocárpico, lateral alejado del ápice. Ahora bien, veamos las partes del esporofito. Y recuerden, hay muchas diferencias en estas estructuras dependiendo de la clase que se esté revisando. El esporofito del musgo tiene tres partes principales. Primero encontramos el pie, con el que se sostiene y nutre del gametofito. Es como un bebé que no se despegó de su madre. Sobre este pie crece la seta, con la que consigue cierta altura. Y por último, la cápsula, donde se forman las esporas. De estas estructuras, la más llamativa, personalmente, es la cápsula. Al inicio, esta puede estar cubierta por una caliptra. Esto no es más que los restos del arquegonio que son arrastrados durante el crecimiento.
y permanecen adheridos, dando protección. Al retirar la caliptra, podemos observar distintas cosas. Veremos que puede o no haber un claro punto de salida para las esporas. En algunos musgos se debe de esperar a que se abran unas líneas de dehiscencia. Estas son unas soldaduras que se rompen, liberando a las esporas. En otros musgos hay una pequeña tapa en forma de sombrero llamada opérculo. Una vez removido el opérculo se da la liberación. Pero esto puede ser aún más complejo. Al remover el opérculo, es posible llegar a ver otra estructura, llamada peristoma. Hay distintas formas de peristomas. Podemos encontrar artrodontos con una o dos filas de peristomas. Estos se ven como una hilera de dientes que se abren y cierran, permitiendo la liberación gradual de las esporas. Cuando en el bosque me encuentro este tipo de cápsulas, mi cabeza inmediatamente piensa en los gusanos de Dune. También hay peristomas nematodontos. Estos cuentan con una estructura central llamada epipragma. Es como un pandero. En esta conformación, las esporas salen por estos pequeños huecos. Todas estas diferencias en el esporófito nos ayudan a identificar entre las distintas clases de musgo que existen. Ya estamos por terminar. Solamente nos falta regresar a la fase gametofítica. Pero para ello necesitamos de una espora, ¿cierto? Así que, ¿cómo se forman las esporas? En un inicio, el tejido de la cápsula se compone por tejido esporógeno. Este se modifica y da lugar a otro tipo de células, llamadas esporocitos, las células madre de las esporas. Recordemos que el esporófito es 2N, por lo que los esporocitos deben sufrir meiosis para formar 4 esporas N. Una vez formadas, se liberan al ambiente por alguno de los mecanismos que ya vimos. Si la espora cae al suelo y las condiciones son adecuadas, esta comenzará a tener mitosis, produciendo un protonema que al crecer dará lugar a un gametofito maduro haploide, completando así el ciclo de vida bifásico del musgo. Espero que con este video haya quedado claro tanto el ciclo de vida de los musgos como algunas de sus partes. Queda pendiente revisar las clases de los musgos que existen en la actualidad y sus particulares distribuciones. Deseo que hayan entendido un poco más la complejidad de estos organismos que vemos diariamente. Probablemente suba un video con información adicional más adelante. Por lo pronto, les agradezco el haber visto este. Y si tienen alguna duda o sugerencia, déjenla en los comentarios.